Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina de Urgencia y Emergencias de la Universidad San Sebastián y Clínica Santa María. Y hoy día estaríamos comentando la clase presentada en la reunión clínica de nuestro programa, Tormenta Tiroidea. Algunos casos clínicos o viñetas para comenzar esta presentación. Partimos con un hombre de 58 años, con una temperatura de 39 grados Celsius, taquicárdico a 130 y taquipneico con frecuencias respiratorias de 26, tendiendo a la hipotensión, con presiones de 94-60, paciente evidentemente ictérico, con escleras amarillas y piel completamente amarilla, y con un dolor abdominal que llevaba aproximadamente 2 días de evolución en el hemiabdomen superior. Si es que vemos o pensamos qué es lo primero que tendríamos que pensar o cómo enfocar a este paciente, claramente es un paciente que está en un estado de shock, lo más probable es que séptico, lo más probable es que de foco abdominal, y ahí tendríamos que pensar dirigidamente, inmediatamente en una colangitis aguda o tal vez una hepatitis aguda. La siguiente viñeta es una mujer de 45 años que llega febril con 37,9 grados, con una taquicárdica de 125 irregular, que se constata que está en fibrilación auricular en el electrocardiograma. Hipertensa con presiones de 190-120, y dentro de la historia nos refieren que se sentía débil y fatigada las últimas 48 horas y la familia la encontró hoy día al despertar soporosa, comprometida de conciencia. ¿Qué es lo que deberíamos pensar en este caso? Probablemente una paciente que está cursando con algún tipo de compromiso de conciencia, un accidente cerebrovascular tal vez, hemorragia intracraneal u otra, y que tal vez produjo algún tipo de aspiración por lo cual está partiendo un cuadro séptico. La siguiente viñeta es un hombre de 70 años que se presenta con su servicio de urgencia con una temperatura de 37 grados Celsius, taquicárdico en 130, bastante taquipneico con frecuencias respiratorias de 30, al examen pulmonar tiene crépitos globales y está hipotenso ya en este momento con presiones de 88-60. El paciente se presenta agitado, diaforético, sudoroso, y dentro de la historia logramos rescatar que tiene una historia de 3 horas de evolución de dolor epigástrico. Claramente lo primero que pensamos en este cuadro es un cuadro de origen cardiovascular, probablemente algún infarto que está evolucionando a un shock cardiogénico. Bueno, ¿por qué poner estos casos clínicos aquí en una presentación de tormenta tiroidea? Porque estos 3 casos cuadran con todos los criterios diagnósticos que existen hasta hoy en día como de alta probabilidad de tormenta tiroidea. Por lo tanto, es para ir ejemplificando la dificultad que tenemos para establecer el diagnóstico de esta patología. El silabario, para que nos vayamos entendiendo. El hipertiroidismo en general se refiere o hace referencia a una producción excesiva de hormonas tiroideas, que no es lo mismo que la tirotoxicosis, la cual la tirotoxicosis son los síntomas hipercatabólicos secundarios al aumento de hormona tiroidea circulante. Diferencia, la verdad es una diferencia lingüística para irse entendiendo nada más que eso, pero por ejemplo, si alguien tiene un consumo excesivo de hormonas tiroideas que vienen por ejemplo en muchas cosas nutricionales hoy en día para bajar de peso, que vienen hormonas T3 o T4, ese paciente no tiene un hipertiroidismo, pero sí tiene una tirotoxicosis. O una de las enfermedades más frecuentes que produce tirotoxicosis, que es la tiroiditis subaguda, en la que se produce una liberación por destrucción celular de la glándula tiroides. Ese paciente tampoco tiene hipertiroidismo, ya que no ha aumentado la producción de hormona tiroidea, pero sí tiene un aumento de hormona tiroidea circulantes por la destrucción de la glándula y por lo tanto sí tiene la tirotoxicosis. Y la tormenta tiroidea, que es un estado de tirotoxicosis aguda, severa y con riesgo vital. Estas son patologías raras. Hoy en día la tirotoxicosis en nuestra población tiene frecuencias que andan del 0.05% a 1.3% de la población. Pero la gran mayoría de estas son subclínicas, por lo tanto probablemente no vamos a contar con el antecedente. Y las causas más comunes de tirotoxicosis, abarcando aproximadamente el 90% de las causas de tirotoxicosis, son las 4 que aquí presentamos. El bocio tirotóxico difuso o el Graves, que abarca alrededor de un 50-60%, y seguido por la tiroiditis subaguda, el bocio tirotóxico multinodular y el adenoma tirotóxico.
Ahora, estas estadísticas cambian de lugar o de región a región geográfica, ya que, por ejemplo, el bocio tirotóxico multinodular se vuelve muy relevante en regiones que tienen déficit del aporte de yodo en la ingesta diaria, y ahí pasa a ser muy similar a la frecuencia o incluso superior en algunos lados que el bocio tirotóxico difuso. Pero este no es nuestro caso. Y finalmente, la tormenta tiroidea se presenta en un 1 o 2% de los pacientes hospitalizados por tirotoxicosis. O sea, hagan un poco de memoria y recuerden cuándo han sido las últimas veces que ustedes han recibido en una urgencia un paciente con un cuadro de hipertiroidismo o de tirotoxicosis grave, severo y tan descompensado al nivel de tener que hospitalizarlo. De todos esos pacientes, que probablemente son muy pocos, solo 1 o 2% va a presentar una tormenta tiroidea. Por lo tanto, estamos hablando aquí de una patología muy infrecuente. ¿Cuál es el pero? Es una patología muy infrecuente, pero es fatal sin tratamiento. Tiene una mortalidad mayor de 90% o más si es que no se trata, y tenemos tratamientos bastante efectivos, con lo que logramos reducir la mortalidad de esta patología alrededor de un 20%. Por lo tanto, lo ideal o debemos intentar pesquisarla. Un poco de recuerdo acá fisiopatológico acerca del eje hipotálamo-hipófisis tiroide. Dentro de cuando parte el sistema o el eje parte en el hipotálamo, que libera hormona liberadora de hormona tiroidea. Esta llega a la hipófisis, que libera la hormona estimulante de las hormonas tiroideas, la cual reacciona sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides libera T3 y T4, lo cual va a los tejidos y tiene sus efectos. Asimismo, esta T3 y T4 circulantes inhiben los ejes superiores para mantener el control de todo este hecho. El Graves, para ir acordándonos, son anticuerpos que van y atacan los receptores para la hormona tiroestimulante en la glándula tiroides, lo cual activa la glándula independiente de los ejes de los eslabones superiores de este eje. Por lo tanto, se empieza a generar una producción continua de T3 y T4. Y pese a que T3 y T4 están inhibiendo la apófisis y el hipotálamo, no importa, ya que seguimos con los anticuerpos que estimulan la producción de T3 y T4. La tiroiditis subaguda se puede dar por infecciones o de forma autoinmune y se produce destrucción de las glándulas o de los folículos glandulares que mantienen guardada la hormona tiroidea y por lo tanto genera un aumento de la liberación de T3 y T4 de forma autónoma, totalmente independiente del eje. Ahora, este aumento es agotable ya que solo se está liberando la hormona preformada, por lo tanto una vez que se acaba la hormona preformada, se acaba el cuadro de tirotoxicosis. El bocio multinodular y el adenoma son entidades que justamente se producen en la glándula, se producen nódulos que aumentan la secreción de T3 y T4 de forma independiente. Dependen del eje, sí, pero tienen una secreción aumentada. Y esto se vuelve muy significativo, sobre todo en el bocio multinodular, pero también en el adenoma, cuando tenemos un aporte grande de yodo extrínseco. Lo cual genera aún mayor liberación de T3 y T4 a la circulación. Algo de la fisiopatología de la tormenta tiroidea. Dentro de la fisiopatología de esta no está muy dilucidada, la verdad, y tenemos diversas teorías que probablemente son complementarias unas a las otras. Una de estas nos habla del aumento de las hormonas tiroideas libres. ¿A qué hace referencia esto? Más del 99,9% de las hormonas tiroideas en nuestro organismo van unidas a proteínas y por lo tanto no tienen el efecto sistémico que tiene la hormona libre. Por lo tanto, si es que hubiese una liberación rápida en nuestra circulación de las hormonas tiroideas, podría haber una rápida desencadenación de los síntomas de la tirotoxicosis, llevándonos incluso a la tormenta. ¿Y por qué se tiene esta teoría? Porque muchas veces, viendo los cuadros de tormentas tiroideas, al medir el nivel de hormonas tiroideas, estas están normales, no necesariamente se encuentran aumentadas en comparación a los pacientes con tirotoxicosis, tanto subclínicas como tirotoxicosis no severas o no sin riesgo vital. Este aumento brusco podría ser una de las causas de la tormenta tiroidea. La otra teoría que existe es la activación adrenérgica. ¿A qué va esto? El sistema simpático
estimula directamente la glándula tiroides y estimula la liberación de mayor cantidad de hormonas tiroideas. Y a su vez, las hormonas tiroideas aumentan en las distintas células de nuestro organismo la densidad de receptores adrenérgicos, por lo tanto hacen a nuestro organismo más susceptibles o más respondedores a las catecolaminas. Aquí van esta teoría de dónde viene. Esta teoría viene de que muchas veces en cuadro de tormenta tiroidea con claros síntomas hiperadrenérgicos, no necesariamente tenemos un aumento de las catecolaminas circulantes, por lo tanto tenemos una respuesta aumentada al mismo nivel de catecolaminas. Y por otro lado, tenemos una excelente respuesta en las tormentas tiroideas, por lo menos en la parte sintomática, al betabloqueo, no así en la tirotoxicosis. ¿Y cuál es la otra teoría? La teoría del efecto simpático memético de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas tienen son muy parecidas estructuralmente con las catecolaminas, por lo tanto, una teoría nos dice que suficientes hormonas o un aumento de las hormonas tiroideas circulantes de forma libre podrían interactuar con los receptores catecolaminérgicos y por lo tanto aumentar los efectos sistémicos. Pero todos son teorías y hasta ahora lo que sí tenemos en concreto es que la tormenta tiroidea es un estado hipercatabólico por el exceso de la hormona tiroidea circulante. Y más aún es un estado, a diferencia de la tirotoxicosis, un estado hipercatabólico que se instaura de forma aguda, bastante severo, sintomático y de riesgo vital. ¿Cuáles son los desencadenantes en general o qué nos lleva a presentar una tormenta tiroidea? Primero hay que tener claro que la mayoría de las veces la tormenta tiroidea se presenta en pacientes que tienen una tirotoxicosis previa. Ahora, como ya dijimos, la gran mayoría de los pacientes con tirotoxicosis tienen presentaciones subclínicas, por lo tanto muchas veces no es un elemento que no va a estar en la historia o en la anamnesis como para poder ayudarnos al diagnóstico. Y dentro de los principales desencadenantes son justamente elementos o cosas que se presentan de manera similar y nos pueden confundir. O será un desencadenante o será la causa de los síntomas que estoy viendo. Cualquier tipo de estrés sistémico puede llevarnos a en un paciente con tirotoxicosis subclínica o clínica podría llevarnos a una tormenta tiroidea, como la sepsis, la cetoacidosis diabética, las cirugías, incluso los embarazos y los partos se han descrito como desencadenantes de las tormentas tiroideas. Y más aún, el aumento de gonadotrofina coriónica circulante puede, por la similitud con las tiroestimulantes y estimulando el eje, puede aumentar también la cantidad de hormonas tiroideas dando vueltas y llevarnos a una tormenta tiroidea. Estos casos se producen, por ejemplo, en los embarazos morales o en los coriocarcinomas. Cualquier estrés directo sobre la glándula, que se puede producir en un trauma directo, o en las palpaciones glandulares alérgicas, o lo que se producía antiguamente en las cirugías de tiroides cuando se manipulaba la glándula y no se preparaba previamente al paciente con hormonas antitiroideas, podía llevar y puede llevar hoy en día a una tirotoxicosis, principalmente por el aumento brusco o abrupto de la hormona tiroidea circulante, ya que al manipular la glándula liberamos las hormonas preformadas. Y lo otro que también es interesante de conocer es que hay muchas drogas que nos pueden llevar a la tirotoxicosis por distintos mecanismos, por aumento de la liberación de hormona tiroidea, por aumento de la cantidad de hormona libre circulante o por aumento de la conversión de la hormona T4 a T3, ya que la T3 es bastante o infinitamente más, más efectiva o más potente que la hormona T4. Dentro de estas tenemos el yodo radioactivo que se usa para tratar estas mismas condiciones. Todas las drogas de inducción anestésica nos pueden llevar a esto, cualquier aporte exógeno de hormona tiroidea y muchas otras drogas. Ahora es interesante que hoy en día una de las principales causas de tormenta tiroidea es la falla al mismo tratamiento antitiroideo. Dentro de otras drogas que tenemos que tener en cuenta, por el alto contenido de yodo que tienen muchas veces o por el aumento de la hormona libre y que usamos muy habitualmente son las drogas anticolinérgicas, cualquier droga adrenérgica, los salicilatos y los antiinflamatorios sistémicos, que son drogas absolutamente comunes, la miodarona, que tiene un alto contenido de yodo, los contrastes yodados en los lugares que aún se usan, ya que cada vez son menos frecuentes, incluso litio o pacientes intoxicados con órganos fosforados. La verdad es que la lista es mucho más grande que esta, pero estos son los que yo consideré al menos más destacables.
¿Cómo se presenta esto? Es un gran estado hipercatabólico. Estas hormonas son hormonas que afectan absolutamente todas nuestras células y todos nuestros sistemas de nuestro organismo. Por lo tanto, podemos imaginar que la gama de presentación es amplia. En general, los pacientes se van a presentar con fiebre alta. Pero ¿a qué nos referimos con fiebre alta? La gran mayoría se va a presentar al menos con unos 38 grados o más de temperatura, pero incluso es bastante frecuente que se presenten con temperaturas sobre 41 grados. Se van a presentar muy diaforéticos, pacientes sudorando, taquicárdicos y con una gran estimulación del sistema nervioso central, lo cual nos puede llevar desde un espectro desde la agitación hasta las convulsiones y coma. Dentro del estado hidroelectrolítico, por la gran cantidad de pérdidas insensibles que tiene este paciente, tanto por la fiebre, la diaforesis, los pacientes se presentan también con diarrea, tienen gran cantidad de pérdidas gastrointestinales, por lo tanto son pacientes que habitualmente van a presentarse deshidratados. Pueden llegar al nivel de deshidratación que lo podamos pesquisar con hipernatremia, por lo tanto es algo que tenemos que buscar y controlar. Son pacientes que se presentan habitualmente con hipercalcemia, debido a dos cosas. Una, la hemoconcentración que se produce en agudo en este episodio, y otro, la estimulación de las hormonas tiroideas sobre la resorción ósea, que viene desde que el paciente está con tirotoxicosis, se produce una resorción aumentada, por lo tanto tiene un nivel de calcio que basal que está bastante más alto, a lo cual agregamos la hemoconcentración en el cuadro de tormenta tiroidea. Y eso produce hiperestimulación y hiperexcitación cardíaca también. Fuera de esto podemos encontrar trastornos de hipocalemia, ya que es bastante habitual las parálisis tirotóxicas periódicas que se producen en los pacientes con tirotoxicosis y puede ser concomitante este episodio con el episodio de tormenta tiroidea. Y también dentro de los pacientes con tormenta tiroidea habitualmente pueden encontrarse en insuficiencia suprarrenal por un tema de agotamiento de la glándula, lo cual nos puede llevar a los trastornos propios de la insuficiencia suprarrenal, que son pacientes, a diferencia de la hipernatremia por la deshidratación, hiponatrémicos por pérdida, hipercalémicos por déficit de glucocorticoides circulantes y con una franca exacerbación de la hipercalcemia. Dentro de lo metabólico, como ya hablamos, estamos en un estado hipercatabólico, pero quería hacerle hincapié en dos puntos. Inicialmente estos pacientes pueden presentarse por la gran cantidad de hipercatabolismo y la gran estimulación del sistema adrenérgico. Este mismo sistema adrenérgico, similar a lo que pasa en un paciente diabético descompensado o en un paciente séptico, el sistema adrenérgico inhibe la liberación de insulina y hace a nuestro organismo más resistente a la misma insulina. Y asimismo el estado hipercatabólico aumenta la glicogenólisis y aumenta la cantidad de glucosa disponible. Entonces tenemos más glucosa circulante, con menos insulina circulante y más resistencia a la insulina, lo cual nos hace que se presente con hiperglicemias. Pero aún así el estado está tan hipercatabólico, tan aumentado, con un consumo tan aumentado, que sí puede estar hiperglicémico en un momento, pero incluso puede llevar a agotar completamente nuestras reservas y encontrarnos con un paciente ya en un estado de agotamiento con hipoglicemias. Por lo tanto, es otro factor a tener en cuenta dentro de cuando manejamos o nos enfrentamos a este paciente. Y dentro del estado metabólico también tenemos que son pacientes que pueden estar profundamente acidóticos desde el punto de vista metabólico, principalmente por dos factores. Uno, con una cetoacidosis diabética, equivalente al cetoacidósico diabético, por un aumento de la lipólisis y cetogénesis, ya que, como dijimos antes, nuestros déficits de insulina hace que no podamos usar la glucosa y por lo tanto nuestro cuerpo echa mano a los otros mecanismos de energía que tiene, los cuerpos cetónicos al fin y al cabo, lo cual nos lleva a acidosis. Y también tenemos un cuadro que es un paciente que está tan hipercatabólico que los demanda, o sea, el aporte de oxígeno no es capaz de suplir las demandas de oxígeno del organismo. Por lo tanto, el organismo empieza a abastecerse de energía a través del metabolismo anaerobio, lo cual nos lleva a la hiperlactatemia y a la acidosis láctica. Y estos dos son los principales componentes del trastorno metabólico que está ocurriendo en estos pacientes. Respecto a lo cardiovascular, son pacientes que se presentan inicialmente, tienen una gran estimulación del eje renino-angiotensina-aldosterona, lo cual nos lleva a una hipertensión sistólica, pero con diferenciales altos. ¿Por qué? Por un gran aumento de la precarga, o sea, un gran aumento de la precarga,
estimulación de la contractilidad cardíaca y una leve vasodilatación relativa por las hormonas tiroideas sobre la vasculatura periférica, lo que lleva a una hipertensión sistólica con altos diferenciales. Asimismo, este paciente estamos generándole un estrés, estamos aumentando las presiones, estamos sobrecargando el corazón para tratar de aportar el oxígeno o las demandas de nuestro organismo y podemos llevar al paciente así sucesivamente a una insuficiencia cardíaca. Es una insuficiencia cardíaca de alto débitos por falta de suplemento, el corazón se sobreexige, manda, pero no es capaz de llevar o cumplir con las demandas del organismo y llevándonos al principio como de una insuficiencia cardíaca de alto débito hasta la congestión. Y asimismo también se pueden presentar con miocardiopatías dilatadas, pero a diferencia de otras patologías, estas son miocardiopatías dilatadas en general reversibles una vez que uno instaura los tratamientos. También la otra presentación más habitual dentro del ritmo es la taquicardia sinusal y la fibrilación auricular. Hay que tener muy en claro que la taquicardia sinusal y la fibrilación auricular son las más comunes, pero hay una gran irritabilidad miocárdica, tanto por las mismas hormonas tiroideas circulantes, como la falta de oxígeno de este miocardio, y por también la hipercalcemia circulante. Por lo tanto, es un miocardio muy irritable y con una alta tendencia a arritmias. Las más frecuentes, como ya dijimos, fibrilación auricular y las otras taquicardias supraventriculares, pero no es infrecuente las taquicardias ventriculares. Y fuera de todos estos anteriores, fuera del tema de la presión y el tema de los ritmos que están alterados en este paciente, como ya dijimos, el estado hipercatabólico, la insuficiencia cardíaca de alto débito, genera un miocardio que está al máximo tratando de suplir estas demandas orgánicas, funcionando al límite y por lo tanto con un altísimo consumo de oxígeno. Y esto nos va a llevar también a tener una tendencia a la isquemia y a los infartos cardíacos. Respecto al sistema respiratorio, es un paciente que se presenta habitualmente disneico y taquipneico, pero no es en un principio por falta de oxígeno, sino que por un aumento de la demanda. Y también cuando ya el paciente entró a una insuficiencia cardíaca congestiva, puede presentarse con un edema pulmonar cardiogénico, lo cual, agregado a este aumento de la demanda y a esta disnea y taquipneica, por eso el aumento de la demanda, la acidosis láctica, tenemos un paciente que empieza a progresar con edema pulmonar, lo cual dificulta el ingreso de oxígeno. Lo cual ambos factores nos van a llevar a una fatiga diafragmática y a una fatiga del sistema respiratorio, lo cual puede ser desastroso. En el sistema gastrointestinal habitualmente es un paciente que se va a presentar con vómitos, diarrea, dolores abdominales, se puede pasar por eso y terminar en un emilio no mecánico y perforaciones intestinales. Y un marcador particular de gravedad es cuando el paciente se presenta ictérico. Los factores neurológicos, como ya habíamos comentado, las hormonas tiroideas más el estado adrenérgico se genera una estimulación directa sobre el sistema nervioso central, generando cuadros que van desde la irritabilidad hasta las convulsiones y coma. Pero dentro de eso podemos pasar por distintas etapas, tanto agitaciones, temblores de reposo, después va avanzando progresivamente a tener hiperreflexia, puede presentar síntomas extrapiramidales de forma transitoria. Ya más avanzado nos presentamos con pacientes con delirios hiperactivos y psicosis, hasta pasar a delirios ya hipoactivos cuando nos vamos agotando, convulsiones y el coma. Respecto a lo nefrológico, unas breves palabras, tenemos un paciente que le va produciendo esta patología, glomerulosclerosis, proteinuria por el aumento de la filtración glomerular. Secundario a la rhabdomiolisis que se produce en esta patología puede producirse una necrosis tubular aguda y asimismo también puede presentarse con retenciones urinarias por adrenergias del detrusor. A lo que ya hablamos antes, se agrega la insuficiencia suprarrenal por agotamiento de la glándula. Y finalmente, dentro de los distintos síntomas de presentación, está la parte hematológica. Dentro de cualquier estado de tirotoxicosis y aún más exacerbado en la tormenta tiroidea, está con un estado de hipercoagulabilidad, tanto por el aumento de los fibrinógenos, todos los factores procoagulantes como los fibrinógenos, factor 8, factor 9, plasminógeno celular y el factor von Willebrand, se nos asocia el estado de aumento de viscosidad por dos cosas, por deshidratación y hemoconcentración y por un aumento directamente de las hormonas tiroideas sobre la eritropoyetina y aumento de la producción de glóbulos rojos.
Tanto así que en pacientes no en tormenta tiroidea, sino que con tirotoxicosis, hasta un 18 a 20% de las muertes pueden ser secundarias a fenómenos trombóticos, como tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo, trombosis venosa profunda, trombosis de los senos venosos e infartos. Y no muy relevante, pero sí para tener en cuenta cuando se pidan exámenes y para poder interpretarlo, es que estos cuadros habitualmente, cuando ya están en tormenta tiroidea, se presentan con leucocitosis con leves desviación izquierda, lo cual no quiere decir que tengan infección. Nos suena algo parecido, la verdad, a todo lo que estuvimos hablando recién de cómo se presenta este cuadro. Por lo menos a mí me suenan bastante cosas parecidas. La sepsis que ya estuvimos viendo en las viñetas clínicas que presentamos al principio. Cualquier síndrome simpático mimético de intoxicación, los síndromes neurolépticos malignos, síndromes anticolinérgicos, los síndromes de abstinencia, cualquier tipo de anafilaxia, los heat shock, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que esta presentación me deja más o menos donde él mismo. Cualquier cosa podría presentarse, o muchas cosas podrían presentarse de esta forma. Y para rematar esto, en los viejos o en los pacientes muy añosos, en general se presentan con lo que llaman tirotoxicosis silente o apática, en cual tienen muy pocos síntomas adrenérgicos, que son, entre comillas, los que nos llevan al diagnóstico, los que más nos sugieren el diagnóstico, y principalmente se presentan con los síntomas de agotamiento y los signos cardiovasculares de agotamiento. En otras palabras, la última o la tercera viñeta que presentamos en un principio, paciente añoso, con temperatura de 37, no una fiebre alta, no muy sudoroso incluso, y con solo síntomas de falla cardíaca, eso podría ser una tormenta tiroidea. La verdad es que estamos un poco perdidos. ¿Hay alguna cosa que nos podría orientar? La verdad es que sí, hay unas pocas cosas que nos podría orientar. Si nos encontramos esto en nuestro reanimador o viendo a nuestro paciente, claramente ya preseteamos nuestra mente y tenemos una orientación. O si presentamos bocios de este tipo. Pero la verdad es que, al menos en nuestra sociedad, esto ya es muy, muy, muy infrecuente. Y de hecho es mucho más frecuente que llegue un paciente. ¿Por qué? Porque lleva hace 24 horas una sensación de que se palpó un pequeño nódulo en el cuello de menos de 0,3 milímetros, por lo tanto decidió consultar inmediatamente a la urgencia. Hoy en día ni siquiera las adenopatías pueden llegar a más de 1 centímetro sin que el paciente esté consultando en unas 48 horas. Por lo tanto, que lleguemos a estos extremos, la verdad es que es bastante difícil. Hoy en día se pesquisa el hipertiroidismo bastante y se empieza a tratar, por lo tanto es extremadamente raro que logremos tener estas pistas cuando llega un paciente descompensado con tormenta tiroidea. Entonces, estamos parados solos frente a la tormenta. ¿Qué elementos podemos usar o qué cosas nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico? ¿Exámenes diagnósticos? Buena pregunta. Hormonas tiroideas. La verdad es que las hormonas tiroideas muy poca utilidad tienen para nosotros cuando el paciente se presenta en agudo. Principalmente por dos cosas. Uno, si el paciente ya tiene tirotoxicosis, como dijimos en un principio, la tormenta tiroidea se presenta, o la cantidad de hormona tiroidea no nos dice o no tiene correlación con la gravedad de los síntomas. Por lo tanto, un paciente que tiene hormona tiroidea alta puede estar en tirotoxicosis subclínica, en tirotoxicosis clínica pero sin riesgo vital, o en una tormenta tiroidea. Y la verdad es que el aumento o el número qué tan aumentada esté no nos dice o no nos da la diferencia. Por lo tanto, poca utilidad tiene en un paciente que sabemos que tiene hipertiroidismo. Pero nos podrían orientar o nos podrían ayudar en algo en un paciente que no tenemos el antecedente. Pero ahí viene el segundo problema. Para nosotros, en la urgencia, tienen muy poca utilidad porque en la mayoría de las partes, en los laboratorios, son exámenes que se demoran mucho. En el mejor de los casos, en general, los laboratorios vamos a tener el perfil tiroideo en unas 4 a 6 horas, si es que estamos en horario hábil. Y lo más habitual es que el horario, si no estamos saliendo del horario hábil, se demoren unas 24 horas en llegar los resultados. Por lo tanto, para nosotros como médicos de urgencia, su utilidad es bastante baja. Eso sí, no quiere decir que si lo pensamos no las tengamos que solicitar, cosa de ayudar a guiar el tratamiento a posteriori en una unidad de cuidados intensivos. Pero para nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestra toma de decisiones, la verdad es que no tiene mucha utilidad. ¿Alguna imagen?
tenemos los mismos problemas. Un paciente con un poco de bocio, un nódulo hiperestimulante, la verdad es que no nos ayuda mucho. Por lo tanto, exámenes diagnósticos, callampa, no nos sirven. ¿Hay algún examen útil? Sí, existen exámenes útiles. Dentro de, pero son exámenes que no son para el diagnóstico, sino que son para ir guiando el tratamiento. Como ya dijimos, los pacientes se producen con hiper o hipoglicemia, una hemoglucotesia es absolutamente útil para nosotros. Los pacientes se presentan con trastorno ácido-base severo, con acidosis láctica, con cetoacidosis también. Por lo tanto, los gases venosos y el ácido láctico venoso son los electrolitos plasmáticos por todos los déficits de electrolitos, son exámenes trascendentales para nosotros dentro de cuando llega un paciente descompensado en un reanimador y tenemos que ir compensando sus diferentes sistemas e ir tratándolo. Y fuera de eso, por ejemplo, la radiografía de tórax nos va a servir en un paciente para dos cosas, para buscar focos de infección como desencadenante o para buscar signos de edema pulmonar agudo. La ecografía bedside nos va a ayudar muchísimo también para ver cómo está ese corazón, cómo están esos pulmones, etcétera, cómo está el estado de hidratación del paciente. Y así tenemos muchos exámenes que nos van a ser útiles, pero no tenemos exámenes diagnósticos, sino que tenemos exámenes que nos van a ir ayudando a guiar nuestros tratamientos. Entonces seguimos exactamente donde mismo, parados solos frente a la tormenta, sin alguna ayuda para poder llegar a este diagnóstico. ¿Existe alguna otra cosa que nos pueda ir orientando? A lo largo de la historia se han presentado distintas escalas o tablas para tratar de orientarnos un poco. Y aparecen aproximadamente en el 93 los criterios de tormenta tiroidea de Burch y Wartowski. Dentro de ellos plantean o dividen a través de distintos síntomas y distintos síntomas de la presentación que ya comentamos, le asignan un puntaje. Y según ese puntaje, lo dividen en poco probable, con menos de 25 puntos, o muy probable de tormenta tiroidea, con más de 45 puntos. ¿Cuáles son? Acá podemos ver que dentro de la fiebre, a partir de los 37,2 grados, va aumentando los puntajes hasta sobre 40. Lo mismo que las frecuencias cardíacas, lo mismo que los síntomas del sistema nervioso central, los síntomas de insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, los síntomas gastrointestinales, etc. Pero la verdad es que si analizamos los tres casos que presentamos al principio, que claramente esa viñeta o esa presentación, la tormenta tiroidea, no estaba ni cerca de las primeras 3 o 4 opciones a pensar, todos esos casos tienen más de 45 puntos. Por lo tanto, eran casos muy probables de ser tormenta tiroidea según esta escala. Por lo tanto, una escala tal vez para pensar si es que ya tenemos claro que el paciente tiene un diagnóstico de tormenta tiroidea, pero para un paciente que llega de forma indiferenciada a nuestras manos en un servicio de urgencia, a nuestro reanimador en un estado crítico, estos criterios, la verdad es que se ganaron doble callampa. No nos sirven de nada. Dentro del 2012 apareció un estudio aquí interesante, hecho por los japoneses. Se reunió, la información de todos los hospitales clínicos de Japón, se contactó con todos los hospitales públicos y privados grandes de Japón también, y se contactó telefónicamente con muchos centros también más pequeños. Se hizo este estudio entre el 2004 y 2008 y lograron de 541 pacientes en toda esa población, únicamente identificaron 541 posibles, terminaron identificando 356 pacientes, de los cuales 282 correspondían a tormenta tiroidea y 74 eran sospechosos de tormenta tiroidea. En base a esto hicieron un pequeño estudio epidemiológico y propusieron nuevos criterios. Dentro del estudio epidemiológico que hicieron, destacaba que tenía una mortalidad alrededor de 10% con tratamiento, que es lo que vimos en un principio. Ahora es interesante que esta mortalidad no cambió en ninguno de los dos grupos, ni en los de sospecha, ni en los de muy probable de tormenta tiroidea. Por lo tanto, claramente los criterios no nos sirven tampoco para usarlos de forma pronóstica en este sentido. La gran mayoría murió de falla multiorgánica, seguido por la falla cardíaca congestiva. Interesante dentro de esos datos es que había una asociación de los pacientes que se presentaban con fibrilación auricular en la tormenta tiroidea tenían mayor mortalidad. Y también cualquier paciente que se presentaba con hiperbilirrubinemia. Como desencadenantes, parecido a lo anterior, por lejos el primer causa o el primer desencadenante era
la discontinuación o falla del tratamiento en un paciente con tirotoxicosis, con tratamiento médico para la tirotoxicosis, y suspendía su tratamiento, ese era el principal desencadenante, llegando a un 34%. Seguido por la infección en un 24%, cualquier tipo de infección en un 24%. ¿Qué criterios nos proponen estos hombres para hacer el diagnóstico? Nos proponen dos criterios, lo liberan en A y B, y nos proponen que con el criterio A de alteración del sistema nervioso central, que basta cualquier síntoma más allá de la ansiedad o agitación, ya es una alteración del sistema nervioso central, más uno de los siguientes: o fiebre más de 38, o frecuencia cardíaca más de 130, o síntomas de insuficiencia cardíaca severa, o síntomas gastrointestinales o hepáticos. En otras palabras, nos están diciendo aquí que cualquier paciente delirioso con fiebre de 39 tiene un criterio de tormenta tiroidea, o cualquier paciente delirioso con diarrea tiene un criterio de tormenta tiroidea. La verdad es que no es muy útil para nosotros, ya que esa es una presentación más que habitual en nuestros pacientes graves. ¿Qué otro criterio nos propone? Nos propone que si es que no tenemos el de compromiso del sistema nervioso central, nos bastan 3 de la letra B más algún tipo de T3 o T4 libre aumentada. O sea, ya dijimos, la T3 y T4 no la vamos a tener disponible nosotros, y dentro de 3 criterios: paciente con 39 grados Celsius, frecuencia cardíaca de 130, deshidratado, con un síndrome diarreico de 3 días de evolución, un poco amarillo. Ese paciente es una tormenta tiroidea según estos criterios. La verdad es que están bastante parecidos a los anteriores, así que triple callampa para estos criterios, no nos sirven de nada a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos un poquito perdidos aquí. La verdad es que no tenemos mucho que hacer en ese sentido. ¿Qué cosa tenemos para hacer? Básicamente tenemos que conocer esta patología, ¿ya? Como toda patología rara, si no la conocemos, nunca la vamos a buscar y jamás la vamos a sospechar. Por lo tanto, el primer paso es conocer la patología. El segundo es pensarla, pero no significa que la vamos a estar estudiando en todos los pacientes. Pero sí la tenemos que tener guardada ahí en algún lugar pequeño de nuestro cerebro, y cada vez que tengamos algún paciente grave, al menos sacarla al frente, pensarla 2 segundos y decir no. ¿Cuándo empezamos a pensarla o empieza a ser más preponderante? Cada vez que tenemos un paciente con historia de hipertiroidismo, cada vez que tenemos un paciente con los signos que vimos antes de ese bocio gigante o esos ojos saltones, podríamos pensarla un poco más. Y también cuando algo no nos cuadra, si tenemos un paciente extremadamente grave, severo, empezamos a hacer los tratamientos acorde para la sepsis, la volemización, etc. Y vemos que el paciente, pese a todos nuestros tratamientos, no va respondiendo acorde a como debería ir respondiendo. Sigue extremadamente adrenérgico, sigue extremadamente taquicárdico, pese a que lo hemos volemizado bien, lo hemos hidratado bien, tenemos buena presión, etcétera, etcétera. O sea, cualquier paciente con hipertiroidismo, con signos claros, tenemos que pensarlo más. Y cualquier paciente que no nos van cuadrando nuestros tratamientos o que tiene esta presentación, tenemos que ir pensándola cada vez más. Y siempre ir evaluando el riesgo y el beneficio del tratamiento empírico, ya que, como dijimos, es una patología que se beneficia de empezar a tratarla, pero claramente los tratamientos tienen riesgos. Y en este caso hay varios tratamientos que tienen riesgos severos. Por lo tanto, debemos ir haciendo y poniéndolos en la balanza. ¿Cuál es el tratamiento para esta patología? El tratamiento se basa en 4 pilares. El primero, y el que es fundamental para nosotros como médicos especialistas en urgencia, es compensar los sistemas y estabilizar al paciente. Como vimos, tenemos múltiples sistemas descompensados: el estado hidroelectrolítico, el estado ácido-base de este paciente, el estado metabólico. Tenemos que ir apagando la tormenta de a poco, tenemos que ir compensándolo al principio, asegurando la zona a fin de poder ir procediendo. El estado, por ejemplo, el estado cardiovascular, los pacientes llegan choqueados, tenemos que ir tratando paso a paso, tenemos que quitar un poquito ese trabajo respiratorio, etcétera, etcétera. Los siguientes pilares tienen que ver ya con el tratamiento un poco más específico. Uno es inhibir la síntesis y la liberación de la hormona tiroidea, a fin de ir reduciendo la hormona tiroidea que va a seguir circulando en la sangre. El otro tiene que ver con reducir los efectos de la hormona tiroidea ya circulante, porque por mucho que bloqueemos la síntesis y la liberación, ya hay mucha hormona tiroidea circulando. Y
al final, en la base, pero no menos importante, siempre nos debemos preocupar nosotros de buscar y tratar los desencadenantes. Y como ya dijimos, en gran número pueden haber sido drogas, intoxicaciones, pero en gran número son focos sépticos, por lo tanto debemos buscarlos dirigidamente y tratarlos ante la sospecha, ya que si combinamos un paciente con esta presentación más alguna sospecha de infección, claramente estamos en criterios de sepsis severa o incluso shock séptico. Por lo tanto, el antibiótico precoz beneficia al paciente. Consideraciones para el manejo inicial. Como ya fuimos mencionando desde un principio, estamos en un estado intensamente hipercatabólico, con un paciente depletado de volumen, muy deshidratado. Por lo tanto, claramente vamos a tener que ir pensando en eso para el tratamiento. Es un paciente que tiene un excesivo consumo de energía y de oxígeno, está hiperfundido, sus sistemas se están agotando y con una intensa irritabilidad miocárdica. Por lo tanto, vamos con nuestro mantra habitual. Todos estos pacientes van a necesitar oxígeno, monitor, vías venosas, al igual que cualquier otro paciente que llegue a nuestro reanimador. Vamos a necesitar empezar a volemizarlos de forma agresiva. Ahora, algo que se nos queda un poquito en el tintero en comparación a cualquier paciente que tratamos o metemos a un reanimador y empezamos a tratar inicialmente, es el aporte de energía. En estos pacientes es fundamental o muy importante ir aportando, junto con la volemización agresiva, ir empezando a aportar glucosa, ya que como dijimos el estado hipercatabólico los va depletando rápidamente o probablemente cuando ya se presentan ante nosotros ya tienen una depresión de sus reservas de glicógeno, por lo tanto debemos empezar a aportarlo. Y lo otro que debemos preocuparnos es ir reduciendo el consumo en este paciente, por lo tanto tenemos que pensar en la ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva según el estado del paciente, y ir enfriando el paciente de forma agresiva, tanto con paracetamol, endovenoso si es que se tiene, oral si es que no se tiene, ir o aplicando medidas físicas para enfriarlo. Debemos tratar de tener cuidado en el caso de que estemos sospechando desde un principio en la tormenta tiroidea. Debemos tener cuidado con el uso de los antiinflamatorios sistémicos, ya que los antiinflamatorios no esteroidales, como bien dijimos, tienen un efecto de aumentar los síntomas por un aumento de la conversión de T4 a T3 y pueden aumentar la liberación de la hormona. Por lo tanto, ojo con los antiinflamatorios sistémicos no esteroidales si es que estamos pensando en un principio en una posible tormenta tiroidea. Dentro del tratamiento específico para esta patología tiene que ver con ir bloqueando la síntesis y los efectos de la hormona tiroidea circulante. El bloquear el sistema adrenérgico nos sirve para dos cosas, para ir bloqueando los efectos de la hormona circulante y para ir reduciendo también este estado hipercatabólico. Para esto se recomienda en las guías en general propanolol. La mayoría de las veces hacen referencia a propanolol oral de 60-80 miligramos cada 4 horas. Pero para nosotros como médicos de urgencia, la verdad es que si llega un caso de tormenta tiroidea en un reanimador, el propanolol oral probablemente no va a ser la mejor opción y vamos a abocar por las dosis endovenosas de 0,5 a 1 miligramo endovenoso. ¿Cuál es la gracia del propanolol en este caso por sobre otros beta bloqueadores? Es que al ser un beta bloqueo no específico nos va a ayudar a bloquear también la conversión o el paso en la circulación de T4 a T3, por lo tanto nos está ayudando también a bloquear un poco los efectos sistémicos de la hormona tiroidea por ese lado. A diferencia de los otros beta bloqueadores que no tenemos claro si producen o no producen este efecto. Después, otro de los objetivos específicos es reducir la hormona tiroidea. ¿Cómo la vamos reduciendo? Reduciendo la síntesis, y los medicamentos clásicos para esto son el propiltiroacilo y el metimazol. Uno o el otro, no ambos. Debemos elegir uno para el tratamiento. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada uno? El propiltiroacilo, que es el más clásico, tiene la gracia de que tiene menos efectos o podría ser ocupado dentro de los primeros 3 meses del embarazo, y tiene la otra gracia que bloquea la conversión también de T4 a T3 en la circulación periférica. Por lo tanto, tiene, fuera de reducir la síntesis o bloquear la síntesis de nueva hormona tiroidea, bloquea también el paso o reduce los efectos de la hormona en la circulación periférica. Por lo tanto, tiene esos pros. ¿Cuáles son los pros del metimazol? Los pros son que es aproximadamente 40-60 veces más potente para bloquear la síntesis de hormona tiroidea, pero
no tiene esta conversión del T4 a T3. Ahora, el otro pro es que tiene menos producción de daño hepático o falla hepática severa. De hecho, en el propiltiracilo en los últimos años ya se ha agregado un Black Box Warning por la FDA, justamente por la producción de daño hepático severo e incluso falla que requiere trasplante hepático. Esos son los pros del metimazol. Pero como no tiene este bloqueo de la conversión, el metimazol es de hecho el de elección en la tirotoxicosis, pero en la tormenta tiroidea sigue siendo más de elección el propiltiracilo, a menos que tengamos algunos otros medicamentos que nos bloqueen de forma efectiva la conversión de T4 a T3, como pueden ser el caso el uso de medios de contraste iodado endovenoso. El siguiente paso es bloquear la liberación. Siempre, ¿y cómo se bloquea la liberación? La liberación de hormona tiroidea se bloquea aportando yodo, llenando de yodo nuestro sistema, cosa de engañar a la glándula a fin de que no libere más hormona tiroidea. Ojo, que si hacemos esto al mismo tiempo que damos el propiltiracilo o el metimazol, vamos a aumentar la liberación de la hormona, o vamos a aumentar la síntesis y la liberación. ¿Por qué? Primero, bloqueamos la síntesis o bloqueamos la producción, y damos ese medicamento y tenemos que darle algo de tiempo para que actúe. Estos medicamentos se demoran de 30 minutos a 1 hora en lograr bloquear la síntesis de la glándula. Por lo tanto, el aporte de yodo tiene que ser 1 hora después de haber administrado el medicamento que bloquea la síntesis. Damos el propiltiracilo o el metimazol y 1 hora después aportamos yodo. ¿Cómo podemos aportar yodo? Hay múltiples formas. Los más comunes son el Lugol o el potasio yodado, que en el caso de pacientes con alergia al yodo podemos usar el carbonato de litio. Ahí salen las dosis de referencia para los casos para la tormenta tiroidea. Dentro de la literatura se describe en múltiples partes también el uso de los contrastes yodados endovenosos u orales. Estos tienen la ventaja de que bloquean fuertemente la conversión de T4 a T3 en el sistema. Por lo tanto, fuera de bloquear la liberación, generan este bloqueo de la hormona T4-T3. Por lo tanto, podrían ser una muy buena conversación con el metimazol. Y finalmente, como ya hablamos, la reducción de la hormona T4-T3, que se produce por los medicamentos que antes hablamos, propiltiracilo, los contrastes yodados endovenosos y el propanolol. Pero otra cosa que nos produce una disminución de la conversión de T4 a T3 son los corticoides. Y fuera de eso, nos sirven para suplementar una posible insuficiencia suprarrenal que pueden estar cursando estos pacientes. Y las dosis recomendadas son 300 miligramos de carga y luego continuar con 100 miligramos cada 8 horas. Tal vez no está muy estudiado, se han usado como medida de salvataje, hay estudios en curso, pero podrían ayudar a inhibir la cantidad de hormonas tiroideas circulantes. La plasmaféresis y los aportes de albúmina. ¿Cuál es el concepto de esto? La T3 y T4, como ya comentamos, van en un 99,9% unidad de proteína. Por lo tanto, si sacamos proteínas con estas hormonas y ponemos proteínas nuevas, o aportamos albúmina libre de hormona, esta hormona podría unir la T3 y T4 que están libres, por lo tanto reducir los efectos sistémicos. Otras, las diálisis peritoneales, se han ido probando, hemodiálisis con filtros específicos para capturar las proteínas y las hormonas tiroideas, y las resinas de coletiramina oral, que justamente actúan sobre la circulación enteropática para reducir la carga de hormona tiroidea. Pero estos son, como ya dijimos, tal vez podría ser, hay que enfocar estudios futuros en estos. Como conclusiones, la verdad es que estamos frente a una patología extremadamente infrecuente, pero con alta letalidad. Por lo tanto, tenemos que conocerla, tenemos que tenerla en nuestra mente. Si es que llegamos a pesquisarla, tenemos que saber manejarla. Es un diagnóstico clínico y claramente arbitrario, ¿ya? Porque la verdad es que todos los criterios, como vimos, poco nos sirven, se parecen a cualquier otra cosa, por lo tanto, tenemos que estar pensando. Si tenemos el antecedente de tirotoxicosis, claramente tiene que aumentar en nuestro pensamiento la probabilidad pretest de que tenga esta patología. Si tengo un bocio evidente, también. O en cualquier paciente crítico en que algo no anda bien, en que algo no cuadra, en que los síntomas son, por ejemplo,
un paciente que tiene una fiebre leve, está bien hidratado, tiene una fiebre de 38 grados Celsius, está muy bien hidratado, o ya lo volemizamos, conseguimos una hidratación adecuada, no tiene una falla cardíaca en este momento y pese a eso persiste extremadamente diaforético y con taquicardias de 130, 140. Cosas de ese tipo que no podemos explicar. O un paciente, por ejemplo, que no va respondiendo a los tratamientos adecuados. En todos esos pacientes tiene que ir aumentando y cada vez aumentando y haciéndose más grande en nuestro pensamiento la probabilidad de que haya una tormenta tiroidea. ¿Cuándo lo tratamos? Por lo tanto, si no es tan difícil establecer el diagnóstico, más difícil aún es decidir cuándo tratarlo. Lo antes posible, la verdad, pero siempre evaluando el riesgo y beneficio. ¿En qué sentido? Tenemos que ir instaurando los tratamientos probablemente de forma escalonada a medida que lo vayamos pensando. Si es un paciente que está, por ejemplo, bien compensado, no tiene alto riesgo, no está en falla cardíaca, está con síntomas tal vez de un poco de diaforesis, un poco de taquicardia, tiene una fibrilación auricular de alta respuesta, puede que sea bastante adecuado ir instaurando el beta bloqueo, pero no necesariamente ir instaurando los medicamentos que van bloqueando la síntesis y aportando yo en este momento. Tal vez eso lo hagamos después. En otras palabras, como médicos de urgencia, es nuestra responsabilidad tomar a este paciente, tratar rápidamente, estabilizarlo, compensar sus sistemas, hacer lo que hacemos con todos los pacientes de nuestro reanimador, que vamos actuando en paralelo a medida que vamos llegando a los diagnósticos, tratando cada sistema, compensándolo, e ir pensando en cualquier paciente que algo no cuadra o que tiene una historia de tirotoxicosis, ir pensando en este diagnóstico e ir actuando en concordancia. Probablemente la mayoría de las veces el diagnóstico no lo vamos a hacer nosotros, sino que se va a hacer ya en una unidad de cuidado intensivos 12, 24, 48, 72 horas después. Pero nosotros tenemos que permitir que este paciente logre pasar o logre llegar, según la estabilización que producimos, logre sobrevivir 12, 24, 48 horas para que se pueda hacer el diagnóstico definitivo. Bueno, eso es todo, amigos. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo video MUE. Hasta luego.